personas, creémonos, son ellas las que tienen que hablar de lo que sufren, que son ellas las que sufren esa violencia, ¿no? Está muy bien hablar externamente, pero creo que lo importante es escuchar a la persona que sufre esa violencia, ¿no? Yo lo que quiero comentar es simplemente qué es el CAT. El CAT es el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo. Trabajamos en el sudeste peninsular, hacemos atención integral y al mismo tiempo tenemos otra columna vertebral que se dedica a la sensibilización y a la lucha política, ¿no? Yo voy a tardar dos minutos nada más, no voy a gastar más tiempo en presentar el CAT, eso es lo que somos. Si queréis más información de lo que es el CAT, estamos en la web, en Facebook, o sea que podéis indagar. Yo creo que ahí está toda la información, no hace falta gastar tiempo porque la protagonista aquí son las trabajadoras sexuales. Lo único que este proyecto es justamente dar charlas en cuanto a explicar la violencia, como acabo de decir, ¿no? Este proyecto supone el estar en varias plazas, en varios municipios del Estado español. Hemos empezado a dar charlas ya en Murcia, hemos estado en Madrid y hemos estado en Almería. Ahora también hemos estado, ayer estuvimos en Santander, hoy estamos aquí con vosotras y mañana estaremos en Badajoz. Y quedarían otras 3 plazas más, que serían Barcelona, Albacete y Valencia. Quería comentar otra cosita más. Una de las actividades que tenemos en la asociación, junto con las trabajadoras sexuales y las asociaciones que se han formado desde hace unos cuantos años, es ayudas al colectivo, no únicamente en el Estado español, sino en otros estados. Estuvimos haciendo un crowdfunding para una asociación, Legalai, ucraniana. Se recaudaron unos 4.500 euros y se mandó a esta asociación que funciona allí en Odessa. Se hizo en la pandemia otro crowdfunding movilizado íntegramente por trabajadoras sexuales de todo el Estado español, porque curiosamente las personas que ejercen la prostitución son las grandes olvidadas. En la pandemia sí hubo ayudas en varios sectores de la población, pero a las trabajadoras sexuales no llegó nada. No son ciudadanas porque no tienen dificultad en empadronarse y la movilidad, y no tienen un trabajo regulado, por lo cual el estado de ciudadanía, que en este estado capitalista lo da el reconocimiento de la actividad como un trabajo, pues no lo tienen. Se hizo un crowdfunding, se consiguieron, yo creo que recordar que fueron unos 20.000 euros o algo así, 24.000. Y ese dinero se repartió en trabajadoras sexuales de todo el Estado español, ¿no? Y en esta misma dinámica, esta actividad, hace poco me llegó información de los acontecimientos que están ocurriendo en Perú. Sabéis que en Perú hay una movida del copón. Pues aparte de esa movida del copón, las trabajadoras sexuales allí, transexuales, de calle, están siendo asesinadas. Luego después, Ninfa os comentará un poquito más, que está más puesta en este tema. Lo único que os quería comentar es que estamos haciendo otro crowdfunding para mandar dinero a esta gente, que es un colectivo que se llama, a ver si lo tengo por aquí, la Asociación Civil Ángel Azul y la Red Trans de la Libertad, ubicadas las dos en Perú. Lo digo porque si alguien quiere hacer algún tipo de donación en ese sentido y tal, meteros en la página, en el Facebook de CAT, es Asociación CAT, o Comité de Apoyo a los Trabajadores del Sexo, y ahí vienen todas las modalidades de pago, de donación, ¿no? Lo único que si alguien de aquí, de vosotras, cualquier persona que se quiera meter y tal, que si hace alguna donación, que por favor ponga Perú. Creo que es una actividad que hemos iniciado hace unos cuantos meses, ya casi un par de años, 3 con la pandemia, y merece la pena. Creo que echar un cable a gente que lo está pasando mal y que no va a recibir ningún tipo de ayuda de ningún tipo de institución, ¿no? Dicho esto, pues yo creo que ya, pues que sean ellas las que empiecen a hablar. Creo que las presentaciones las hacéis vosotras mismas y bueno, aquí estáis, vosotras, personas, y ellas. Aquí luego habrá un debate. ¿Parece bien? Pobre Nacho. Siempre igual. Buenas tardes, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Gracias por venir a escucharnos, que es lo que más nos hace falta, ser escuchadas. Las trabajadoras sexuales politizadas
tenemos nuestra propia voz desde hace muchísimos años, no necesitamos que nadie nos dé voz, lo único que necesitamos es ser escuchadas. Por eso agradezco en todos los espacios donde se nos escucha, donde se intenta haber empatía con nosotras, que estén aquí también para reconocernos como personas, como trabajadoras y bueno, como personas, como lo que somos, ¿no? Porque, bueno, pues eso, nosotras también pues hacemos fila en el Mercadona, también como vosotros, ¿no? Hay un texto de prostitutas insolentes que dice lo mismo, ¿no? Estoy detrás de ti, ¿no? Haciendo la cola. Mis hijas también van al mismo colegio con tu hija. O sea, estamos entre todos vosotros y vosotras. Incluso se dice que alguien que quizá conozcas es trabajadora sexual o trabajador sexual, ¿no? Bueno, yo soy Linda, soy mexicana, llevo 20 años viviendo en España, soy madre soltera de una preciosa chica que está aquí presente. Yo llegué a España a ejercer el trabajo sexual, en mi proyecto migratorio estaba el trabajo sexual, y estudié el arte, también soy artista, aunque creo que las prostitutas también somos artistas, en cierta manera. Yo quería empezar con algo que no me compete, pero ayer se me olvidó un poco decirlo, pero sí lo voy a decir aunque no me competa, y es que lo que está pasando en Perú es muy grave, es el tipo de violencia que sufrimos en Latinoamérica, muchas mujeres, las mujeres cis, también esa fue una de las razones por las que yo tuve que irme de México, por la gran violencia que hay hacia las mujeres, ¿no? Y toda esta impunidad que existe, ¿no? Ahora ya los movimientos se están haciendo más. Y también os quería comentar precisamente eso, ¿no? Que la transfobia, igual que el abolicionismo o las personas que están en contra de nosotras, alimenta actitudes violentas y alimenta sociedades que aceptan que un colectivo estigmatizado o que un colectivo vulnerable sea todavía más vulnerable. En el caso de la transfobia, pues desacreditar a las compañeras, no aceptar su identidad, criticarlas, y todo esto hace que las compañeras estén muy mal, ¿no? O sea, la transfobia mata, el estigma mata como trabajadoras sexuales. De por sí, como trabajadoras sexuales cis ya llevamos una mochila. Las trabajadoras sexuales trans llevan una mochila bastante pesada, ¿vale? Serían el último eslabón, ¿no? Prácticamente, de la sociedad. Perdón, es que estamos viendo si entrábamos o no. Claro. O sea, si entrábamos físicamente. Mira, pasad. Por ahí hay un sitio. Y si nos importa... Aquí delante está una persona sentada en el suelo, si queréis. Y ahí hay otra silla. Muchas gracias. Bueno, continúo. Bueno, yo soy trabajadora sexual, trabajo de todo, soy muy versátil, hago lo que haga falta en el trabajo sexual. Trabajo en CATS, que es el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, en el que somos una asociación mixta de trabajadoras sexuales y de trabajadores sociales, psicólogas, activistas, en fin, ¿no? Y también pertenezco al Sindicato de Trabajadoras Sexuales Otras, que es una de las violencias también que vivimos las trabajadoras sexuales que nos hemos sindicado al sindicato, es que pues sufrimos una denuncia porque se dice que eso no se podía denunciar porque un gobierno feminista es inaceptable que acepte el trabajo sexual como trabajo, ¿no? El gobierno feminista dice que el trabajo sexual es una violación o que no es un trabajo digno de las mujeres o que es lo más bajo que una mujer puede llegar a hacer. Entonces durante 2 años estuvimos en muchas broncas, que también lo va a hablar Iris quizá en algún momento, pero yo lo que quería así como recalcar es cómo es posible que nosotras seamos el único colectivo con las luchas sindicales que ha habido aquí en Europa, que han sido tan fructíferas, que han sido tan beneficiosas para los trabajadores y para las trabajadoras,
¿Por qué a nosotras se nos ha negado el derecho de la autoorganización y de la sindicalización? ¿Por qué nadie se llevó a la cabeza, ¿no?, las manos a la cabeza cuando se dijo que era ilegal nuestro sindicato? ¿Por qué solamente a nosotras se nos negó la autoorganización, ¿no? Hay una violencia en la que a nosotras no se nos permita, cuando es algo totalmente ilegal e impensable en una Europa sindicalista, que un colectivo no se pueda autoorganizar y que se ha denunciado por autoorganizarse. Bueno, yo quiero empezar, yo voy a hablar sobre todo del racismo y de la ley de extranjería, un poco desde mi vivencia, de lo que yo he vivido, pero bueno, pero también haciendo un análisis de lo que es esto, ¿no? Entonces yo creo que para empezar, quiero empezar con la colonización, ¿no?, que es algo muy importante. Yo provengo de México, a la que se la llamaba la Nueva España, que fue el primer virreinato del Reino de España. Después se le puso México, y bueno, incluso todavía pues los flujos migratorios son bastante constantes, ¿no? O sea, seguimos siendo, somos como dos naciones hermanas. La única diferencia es que yo con mi pasaporte mexicano no puedo entrar a España, pero los españoles sí pueden entrar a México con sus pasaportes. Eso es la primera, ¿no? Todas las excolonias tenemos tenemos un muro para poder entrar aquí. En cambio, todos los europeos pueden entrar en cualquier sitio del mundo, ¿vale?, con sus pasaportes. Son los pasaportes más seguros del mundo también. Nuestros pasaportes no valen nada. Y pues eso es como lo primero, ¿no? Lo primero es que tú no puedes entrar aquí, ¿no? No puedes entrar aquí a nivel legal por todos los requisitos que te piden para entrar, ¿no? Unos requisitos que ni vosotros ni vosotras mismas cumplís, como tener 30.000 euros en el banco, como tener una nómina fija, como tener una casa de alquiler, ¿no? Entonces, eso, si no lo tienen los españoles, ¿por qué nos lo piden a las personas del sur global? Luego, ¿por qué emigramos, no? Claro, ha habido una devastación, un genocidio en América, donde se han dejado el continente hecho una mierda. Actualmente siguen haciendo expropiaciones en América, sobre todo el señor Florentino Pérez sigue sacando energía de nuestros países, ¿no? Entonces, claro, la gente se tiene que ir, tendrá que emigrar, ¿no? Tendrá que irse a buscar, y es chistoso, ¿no?, que precisamente haya que venir a buscar lo que se nos robó, y aparte es que ni siquiera se nos deje entrar, y se nos trate como escoria, ¿no? O sea, somos menos. Incluso para la homologación de los papeles, cuando tenemos alguna carrera, pues es simplemente inexistente, porque no nos dejan homologar. O sea, dicen, por ejemplo, yo lo llegué a escuchar cuando quise yo homologar teatro, que fue lo que yo estudié, y me dijeron que las únicas personas que más o menos podían homologar y que los procesos eran más fáciles eran los rusos y los ucranianos, pero que eran incluso sus sistemas de educación más altos que los de los latinoamericanos. Entonces, bueno, con lo de la colonización, si quieres ponemos la primera imagen. Ponme el tiempo, Nacho, ¿eh? ¿Cuánto llevo? Te quedan 11 minutos. Acelerador. Acelera. Dime tú qué harías. ¿Eh? Dime tú cuáles harías. Sí, la de la Guamampoma. Vale. Bueno, pues aquí vamos a ver esta imagen, no sé si se puede ver un poco más, que es una ilustración más o menos como del siglo XVI, algo así, recién la colonización, en la que castiga cruelmente, ¿no? Y se ve como los sacerdotes tienen a todos los indígenas ahí asumidos y le están pegando, ¿no?, a una mujer con un bebé en su espalda. Ahora, esto fue escrito por un mestizo, Guamampoma, y el libro se llama El buen gobierno, ¿no?, y habla de lo que fue el genocidio, ¿no?, de la colonización. La siguiente de Guamampoma. Aquí también defiende del español, ¿no?
Es otra mujer india que está siendo maltratada también, ¿no? Se ve por una mujer, ¿no?, blanca y también por un hombre blanco. Vale. Luego me pones Laura Agustín, por favor. Gracias. Bueno, Laura Agustín es una antropóloga de origen argentina. Este extracto es Trabajar en la industria del sexo y otros tópicos migratorios, que aquí hace un análisis antirracista de lo que es el trabajo sexual, ¿Cómo se llama el libro, perdón? Trabajar en la industria del sexo y otros tópicos migratorios. Tú buscas Laura Agustín y todo lo que puedas leer de ella, léelo. Todo está muy bueno. Y bueno, y por ejemplo habla de cómo hay un cierto, más bien hay un paternalismo y una mirada racista, ¿no?, desde la familia burguesa española, ¿no? Es una familia heteronormativa, blanca, de 2 adultos, sanos, con documentación, por supuesto, con un trabajo normativo, por supuesto, en el que cuando, ¿no?, la prostitución migratoria les conmociona, ¿no? Como que ese estatus que ha alcanzado hoy Europa, pues, bueno, España, porque hace 4 días las cosas no eran así, ¿no? Hace 4 días aquí habíamos muchas madres solteras y siempre ha habido prostitutas y ha habido pobreza, pero de repente se estableció un modelo burgués de familia y un modelo burgués social, ¿no? Entonces aquí ella cuenta cómo todas las personas en Latinoamérica se le acercaban, como ya saben, ya venía de Europa, y le ofrecían servicios sexuales o enamoramiento o cortejo con tal de que los trajeran para Europa, ¿vale? Y como eso, ¿no?, como se hace como un tipo de turismo sexual, ¿no?, que se dice el turismo sexual, pero bueno, para mí es trabajo, ¿no? Que, como la gente se va a Latinoamérica, ¿no?, y se trae gente de allá, mujeres, hombres, ¿no?, o como también las mujeres van a otros sitios también a buscar hombres, ¿no?, para tener sexo, para tener una relación romántica, ¿no?, lo cual eso no está cuestionado. Está cuestionado cuando nosotras venimos acá, eso es lo que está cuestionado, ¿no? Entonces, como que la percepción del sexo se hace de otra manera, se normaliza, se normativiza, y de esa manera pues se nos hace un estigma a las trabajadoras sexuales migrantes, ¿no? Como por ejemplo, vienen engañadas, ¿no? Estas mujeres vienen engañadas, porque ninguna mujer con 4 dedos de frente puede ejercer la prostitución, tiene que estar engañada, o es una persona muy ignorante, ¿no? Aquí ya hay 2 tintes de racismo y de paternalismo, ¿no? Creo que nosotras como latinoamericanas no tengamos en nuestro proyecto migratorio el trabajo sexual, e incluso que muchas de nuestros países de origen, como yo, ya habíamos ejercido el trabajo sexual, y las tarifas y las condiciones de Europa pues me interesaban más que para trabajar como trabajadora sexual. Pero el caso es que no podía entrar, ¿no? Entonces, la trata. ¿Por qué existe la trata? Pues porque hay un muro. Hay un muro que para nosotros, como he dicho, para todas las personas que tenemos pasaporte de sexo global, pero tenemos que cruzar las fronteras y las fronteras se cruzan. Y la ley de extranjería lo único que hace es que nosotros crucemos estas fronteras peligrosamente con gente muy peligrosa o con gente que no tiene medios o que tiene unos medios muy básicos para cruzar la frontera, y esos medios para cruzar la frontera también son criminalizados, como trata, traficante muy malo, que engaña a prácticamente a una niña adolescente en la pubertad y la tiene atada a una cama y la explota sexualmente, ¿no? O sea, son visiones que más que nada son visiones, pero no son reales, ¿no? La infantilización de nuestras personas, la negación de que no solamente nos dediquemos a la prostitución o que solo sirvamos para comer penes, es todo estigma, paternalismo y otra vez repito, racismo. Entonces, la trata existe porque hay un muro y los tratantes existen porque la gente necesita cruzar esos muros. Si me puedes poner lo del mito de las mafias. Este artículo os lo recomiendo mucho, que es del Salto, que se llama El mito de las mafias, que nosotros desde los movimientos antirracistas y sobre todo las trabajadoras sexuales migrantes venimos denunciando desde hace muchísimo, ¿no? Nosotros cruzamos la frontera y lo único que hace, por ejemplo, Marlaska, dicen que en
discurso, no sé cuántas veces repitió mafias criminales, mafias criminales, mafias criminales, ¿no? Hay una criminalización de las personas que nos facilitan la entrada, que por supuesto, como es tan difícil entrar, pues cuesta un dineral, ellos también se arriesgan mucho y así van las cosas. Aquí la pregunta es, ¿a quién le conviene que entremos así? ¿Por qué tenemos que entrar así? ¿A quién le conviene todo esto? ¿No? A la Europa fortaleza, ¿no? Porque una sociedad de bienestar se sostiene, como todo el capitalismo, de la explotación del uno por el otro. En este caso, pues somos las personas migrantes o las personas más pobres, ¿no? Como entramos en esas condiciones, pues aceptamos lo que sea con tal de quedarnos aquí y con tal de vivir aquí. Y no me refiero a lo que sea con trabajo sexual, me refiero a lo que sea, como por ejemplo, estar interna 24/7 con una familia española burguesa de clase media. O sea, ahí no hay ningún escándalo, ahí nadie está hablando de tráfico, ahí nadie habla de qué dignidad puede tener un trabajo donde solamente tienes una tarde libre al mes, donde no te hacen los papeles, donde tienes que cuidar niños, tienes que limpiar, tienes que cocinar, tienes que levantarte temprano. O sea, nadie vive en la casa del patrón ya, ¿no? Entonces, y eso es lo que pasa, y nosotros también con los clubs, ¿no? Entonces, estos son los mitos de las mafias. Ellos se van, hacen un estudio en África y efectivamente descubren que la gente está migrando porque se han cargado el mar africano, que era de lo que vivían ellos, de Senegal, eran pescadores. Entonces se cargaron todo eso y se vinieron para acá y hacen encuestas y pues zagales de 14, 15 años les decían, ¿tú quieres ir a Europa? Si ahora mismo sale un cayuco me voy, no quiero estar más aquí. Y cuando les preguntas a las personas que les facilitan esos viajes, pues a lo mejor es su tío, o a lo mejor es el compadre de su padre, o a lo mejor es su padrino, y él es el que organiza estos viajes para venir a Europa. Otra gente pobre que también está cruzando y que también es criminalizada, ¿no? En todo esto pues ya llevamos algunos muertos en el Mediterráneo, ¿no? También la otra pregunta, ya para ir finalizando, sobre las víctimas de trata, es ¿por qué se habla tanto de las víctimas de trata y por qué siempre se está comparando prostitución como que somos víctimas de trata? Como dije, hay un infantilismo, esto no niega que no haya trata, por supuesto, pero no hay trata solamente en el trabajo sexual, hay trata en muchos sectores, sobre todo feminizados, y por supuesto de las personas de África, ¿no? Que vienen a recoger la fruta y todo esto. ¿Cuántas víctimas de trata han sido salvadas? Este año no han sido ni 20, ni 10 creo que llegue, el año pasado creo que fueron 25. ¿Por qué cuando las acusan? Porque para mí es una acusación muy grave ser víctima de trata. Cuando te acusan de víctima de trata, ¿por qué te tienen 3 meses en un régimen semicerrado que se llaman los espacios de reflexión, donde tú tienes que estar estos 3 meses, te dan 3 meses para que tú asumas tu situación traumática, que estés semi-encerrada, que eso ya yo creo que es traumático, para que denuncies los nombres. Y si tú no denuncias los nombres, no se te da el permiso de asilo. O si la información no le sirve a la policía, tampoco te dan el permiso de asilo. ¿Por qué cuando te acusan de ser víctima de trata, no solamente te meten a ti en un centro de semi-encerramiento, sino a tus hijos los meten a un centro de menores, otro centro de semi-encerramiento, y te retiran la tutela? ¿Por qué si tú no cumples las expectativas de la policía, tú eres expulsada a tu país, ¿no? Mediante vuelos en caliente, que también son ilegales y son una consecuencia del racismo y del colonialismo y de que nuestros pasaportes no valgan nada, porque eso ningún europeo le puede suceder en nuestros países, porque le pueden darse una guerra? ¿Y por qué los niños sí se quedan aquí? ¿Por qué los niños no los regresan? Se quedan aquí para ser adoptadas por familias blancas. Y bueno, pues por ejemplo, uno de los factores de riesgo que tiene el Departamento General de la Infancia y la Adolescencia, lo que es protección de menores, es que su madre o su padre esté en contexto de prostitución. O sea, es una de las razones por las que te pueden quitar la custodia de tu hija, a las que las trabajadoras sexuales tenemos una larga cola de retiradas de custodia. Esa es otra también de las violencias que sufrimos nosotras y nuestros hijos. Y bueno, pues creo que hasta aquí he terminado, y por favor apóyennos con el crowdfunding, ahí lo pueden ver en nuestras historias de Instagram, ahí les pongo el link y si pueden ayudarnos. Gracias.
trabajadora sexual y, entre otras cosas, graduada en psicología. Ahora estoy haciendo un máster en psicoterapia integradora humanista. Y bueno, me saqué la carrera, aunque no me gustaba nada por el paradigma científico en el que está desde el Plan Bolonia, y me empeñé en sacármela porque vi que hay muchas deficiencias a la hora de atender a trabajadoras sexuales desde el sistema de salud mental. Lo viví en mi propia experiencia, es una experiencia muy estigmatizante, muy revictimizante, y que básicamente no te está viendo a ti, está viendo a una idea preconcebida que tienen los profesionales de la salud mental, ¿de acuerdo? Y creo que esto sucede con muchos colectivos que tienen un estigma, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un gran trabajo que hacer, y una de las cosas que hay que hacer es cuestionar los mitos del abolicionismo, que dice que todas las mujeres en contexto de prostitución tienen disociación y trastorno de estrés postraumático, ¿vale? A mí esto me parece una barbaridad, porque las mujeres en contextos de prostitución somos un grupo muy heterogéneo, ¿de acuerdo? Están hablando de un prejuicio, no están hablando de una realidad, y creo que esto ayuda a generar un estigma que no solo repercute negativamente en el sistema de la salud mental, sino que repercute en nuestra condición de sujetos de derecho. ¿Por qué? Porque mediante el discapacitismo dicen, estas mujeres, como no son conscientes de lo que hacen, no pueden cuidar de sí mismas ni de sus hijos, y como lo que hablaba Linda de las quitas de custodia, ¿no? Y por lo tanto no pueden decidir sobre su propia realidad. Hay que decidir por ellas, y por lo tanto hay que diseñar unas legislaciones que las protejan sin contar con su palabra, porque su palabra no sirve. Ya sea porque están disociadas, tienen falsa conciencia o son una minoría privilegiada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo me planteé dar esta charla, claro, yo pensé, puedo traer, por ejemplo, mi testimonio, o el testimonio de Ninfa, que es una mujer trans que es trabajadora sexual de la calle, que trabaja en el polígono de Villaverde, o el testimonio de Linda, que es una mujer migrante, pero y madre. Pero resulta que nuestros testimonios nunca sirven, porque se dice que somos unas privilegiadas, no hablo ya del mío. Somos unas privilegiadas porque se supone, para ciertas voces, que la prostitución es una violación pagada, pero en nuestro caso es una violación pagada con privilegios, cosa que es bastante contradictorio, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo pensé en dar esta charla, pensé, bueno, pues voy a coger un testimonio de una persona que no pueda ser invalidada desde estas perspectivas, ¿no? Entonces, pues traje el testimonio de Amelia Tiganos. Yo este testimonio no lo traigo para cuestionar que ella padeciera durante su ejercicio de la prostitución, ni si tiene o deja de tener secuelas, porque eso no me compete. Tampoco traigo el testimonio para hacer un diagnóstico, porque con esta poca información no se puede hacer un diagnóstico. Sería completamente antiético por mi parte diagnosticar a una persona a la que no he tratado, ¿de acuerdo? Yo no vengo a cuestionar, simplemente todo lo contrario, vengo a traer un testimonio que para muchas personas es de los pocos testimonios válidos a diferencia del nuestro. Y vengo a ver si es compatible con los criterios diagnósticos de trastorno de estrés postraumático y disociación, según el DSM-5, ¿de acuerdo? Vale. He cogido un trozo de un texto que se llama La revuelta de las putas, que lo podéis encontrar en la página de feminicidio.net, y está íntegro en su libro La revuelta de las putas. Es un texto de 2017. Dice así, dice: aprendí a actuar según querían. Algunos iban de buenos y me hacían preguntas, me contaban cosas. Yo tenía que ser muy amable con ellos y sonreírles, escucharles y aprobarlos con cariño y admiración. Para mí esa situación era una de las más enloquecedoras. Ellos me obligaban a estar allí presente, no solo en cuerpo, sino también en mente. Aquello era una tortura para mí y sé que también para la gran mayoría de mujeres prostituidas. Mientras estaba con ese tipo de putero, no podía contar el dinero que había ganado ese día y cuánto me quedaría para mí. Tampoco podía contar cuánto me faltaba para comprar esa casita con jardín. Tenía que estar allí, verle la cara, sentir sus sucias caricias y su aliento, y abrazarle y acariciarle. Eso y sonreír, muy importante. La impotencia y la rabia que me producía eso no puedo describirlo en palabras. Babosos que querían mi cuerpo, mi alma, mi mente y todo mi ser por un miserable billete. Además pareciera que debía estarles agradecida porque ellos supuestamente me trataban bien. Solía acabar desquiciada diciéndoles que follaran de una vez y se largaran,
Se ofendían muchísimo y pasaban de ser los novios más amorosos a llamarme puta asquerosa, mentirosa y estafadora de la manera más violenta. Eso siempre me traía mala fama y tuve que dejar de hacerlo así y tragar en silencio esos ataques de locura que me daban cada vez que estaba con un putero majo, entrecomillado. Luego estaban los que iban al grano. Ellos pagaban, penetraban y se iban. Por lo menos así podía evadirme y estar mentalmente allí donde quería estar. Para ese tipo de puteros, las putas somos solo un cuerpo con orificios para penetrar. No hay deseo y poco les importa lo que estamos pensando. Debemos hacer una performance igual que en las películas que vemos en esos televisores las 24 horas del día. Gemir, sonreír y hacer como que estamos participando. Con eso ya les parece satisfactorio. Después se van y nos quedamos con nuestro cuerpo violentado y dolorido. Pero ya falta menos para cumplir el sueño. También están los sádicos y misóginos. Las prácticas de tortura física y psíquica que llevan a cabo para sentir satisfacción son difíciles de narrar. Ser mordida, pellizcada, golpeada, insultada, vejada y reducida a nada. En cuanto más dolor, humillación y miedo te hacen pasar, más disfrutan. Yo si cojo este fragmento, lo que deduzco es que cuando se ejerce la prostitución se siente dolor, se siente rabia, se siente humillación. Está la capacidad de sentir ese dolor, esa rabia y esa humillación. No es que el cuerpo bloquee estas emociones, sino que para ejercer la prostitución es necesario tener un control muy consciente sobre estas emociones, no para dejar de sentirlas, sino para no exteriorizarlas. Es decir, para ejercer la prostitución hay que tener muchísimo control sobre el propio cuerpo. Y a su vez lo que deduzco es que se soporta todo esto porque hay un proyecto, en este caso una casita con jardín, dicho claramente en el texto. Es decir, que ante todo, ante la expresión de ese dolor, se antepone ese proyecto que se quiere conseguir, esa ganancia económica. ¿Alguien está en desacuerdo con lo que estoy diciendo? No digo que esto no genere sufrimiento, ¿eh? En ciertas personas estoy diciendo si podemos deducir esto de este texto. Sí. Sí. Vale. Entonces, vamos a ver si esto es compatible con los diagnósticos de disociación y de trastorno de estrés postraumático. No existe la disociación en el DSM, ni en el 4 ni en el 5. Existen diferentes trastornos disociativos, ¿de acuerdo? Y esto no consiste en un distanciamiento emocional de la situación o del cuerpo. Esto consiste realmente en una pérdida de conciencia de la realidad, en muchos casos, es decir, una desconexión de la realidad. Trastorno de identidad disociativo. Voy a leer solo algunos criterios diagnósticos. Dice, perturbación de la identidad que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien definidos, que se puede describir en algunas culturas como una experiencia de posesión. La perturbación de identidad implica una discontinuidad importante del sentido del yo y del sentido de entidad. Si hay una discontinuidad del sentido del yo, también hay una pérdida de la visión de futuro. Cosa que, como hemos visto, se anteponía la visión del futuro. Ese proyecto de futuro era lo que ayudaba a controlar, era la motivación que ayudaba a controlar la expresión de las emociones. Si hay una conducta parecida a una experiencia de posesión, esto significa que la persona está en una situación de descontrol, no está siendo consciente de sus actos. Dice, la perturbación de la identidad implica, una pérdida del sentido del yo y del sentido de entidad, acompañado de alteraciones relacionadas con el afecto, el comportamiento, la conciencia, la memoria, la percepción, el conocimiento y o el funcionamiento sensitivo motor, ¿vale? Es decir, hay una clara pérdida de control y del sentido de la realidad. Amnesia disociativa, incapacidad de recordar información autobiográfica importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, que es incompatible con el olvido ordinario. Incapacidad de recordar información autobiográfica importante es también las motivaciones que te han llevado a estar en la situación en la que estás. Repito que no estoy cuestionando si esa situación produce o no produce sufrimiento, ¿de acuerdo? Simplemente estoy analizando si es compatible con los criterios diagnósticos del DSM-5. Trastorno de despersonalización, desrealización. Despersonalización, experiencias de irrealidad, distanciamiento o de ser un observador externo respecto a los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones, el cuerpo o las acciones de uno mismo. Ser un observador externo, es decir, no tener capacidad de conectar
con esas sensaciones y esas emociones. Y veíamos que en este caso sí que se tenía esa capacidad de conectar con el dolor, con la rabia, con la humillación, etc. Desrealización. Experiencias de irrealidad o distanciamiento respecto al entorno. Pues lo mismo. Luego, trastorno de estrés postraumático. El primer criterio diagnóstico es que para que se dé un trastorno de estrés postraumático, la persona tiene que haber vivido una situación límite, ¿vale? En la que, por ejemplo, ha visto como a otra persona se la amenazaba de muerte, o ella misma ha pasado por una amenaza de muerte, o ha vivido una situación como un terremoto, un incendio, o también se puede dar con la violencia sexual. Y luego, a raíz de esta situación límite, se genera una sintomatología que es bastante fuerte y bastante invalidante. Por ejemplo, recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. ¿De acuerdo? O sea, es un recuerdo intrusivo que realmente te incapacita en ese momento para hacer la actividad que tú estés haciendo. ¿Vale? No es un recuerdo que te dé un cierto malestar, no es un malestar bastante fuerte. Reacciones disociativas, por ejemplo, escenas retrospectivas en las que el sujeto siente o actúa como si repitiera el suceso traumático. Es decir, son flashbacks en los que la persona pierde la conexión con la realidad. Por ejemplo, un soldado que ha estado combatiendo en una guerra, ¿no? Y vuelve a su casa y de repente se piensa que está en esa guerra e incendia la casa con su mujer dentro, pensando que su mujer es el enemigo porque está repitiendo esa situación. No es que adopte un rol en un momento determinado y según el rol, pero con plena conciencia de la realidad, repite ese rol. No. Es que vuelve al pasado, se cree que está reviviendo ese pasado. Hay una diferencia de control y de conciencia con respecto a la realidad bastante importante. Una cosa es una cuestión simbólica y la otra cosa es una reacción fisiológica del cuerpo. Son dos grados bastante importantes. Reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático, es decir, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, bastante fuertes como se dan en las fobias. Y luego, evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático que comienza tras el suceso traumático, es decir, si la prostitución es una violación y se ha padecido la violación una vez, ¿cómo puede esa persona que se supone que padece el trastorno de estrés postraumático, estoy hablando en genérico, ¿cómo puede una persona que se supone que está traumatizada por la prostitución volver al día siguiente a atender a un cliente? Con una sintomatología de trastorno de estrés postraumático, que dice que evita persistentemente los estímulos asociados al suceso. Yo no digo que no haya sufrimiento en determinados casos, pero decir que hay un trastorno de estrés postraumático es contradecir la misma sintomatología del DSM-5. Y luego yo creo que con esta sintomatología, ¿cómo interpretar un papel de novia? Tal y como se estaba describiendo aquí. ¿Cómo tener la suficiente contención corporal como para estar sufriendo una serie de actos que te causan rechazo, te causan dolor, etcétera, y que te requieren de ese autocontrol con esta sintomatología que hace que se descontrole tu propio cuerpo? A mí personalmente me parece incompatible. Todos estos prejuicios de que padecemos estos trastornos vienen en gran parte de una psicóloga y llamada a sí misma estudiosa de prostitución que se llama Melissa Farley. Melissa Farley ha sido criticada por un criminólogo que se llama Ronald Weitzer. Si lo queréis buscar es W-E-I-T-Z-E-R, que critica la metodología de Farley, que, por ejemplo, en un estudio asegura que en tal lugar había un prostíbulo porque una persona le dijo que le parecía que en ese lugar había un prostíbulo. O sea, esto no tiene ninguna seriedad. En otros estudios le pregunta a las personas de la muestra, les dice, ¿tú padeciste abusos sexuales en tu infancia? Y una de ellas le dice no. Y ella dice, bueno, yo creo que este es un tema tan doloroso que seguramente la persona se niega a hablar de él, pero estoy convencida de que en el fondo sí que lo padeció. O dice, bueno, yo creo que este es un tema que es tan doloroso que le produce tal bloqueo que seguramente no lo recuerde, pero creo que sí que lo padeció. Eso no es una metodología científica, eso es deformar la muestra y los hechos para que concuerden con lo que tú ya querías demostrar en un principio. Eso tiene de todo menos seriedad.
Y luego, bueno, a mi parecer, emplea el término disociación de una forma que no se corresponde con los criterios del DSM. Por ejemplo, dice, la disociación es la huella psicológica de un trauma abrumador. Esta permite sobrevivir psicológicamente, tanto si el trauma es esclavitud, combate militar, incesto o prostitución. La disociación inhabilita a las mujeres a sobreponerse al miedo abrumador y al dolor. Les ayuda a pactar en el encuentro con la violencia sistematizada experimentada durante la prostitución y el abuso prematuro, extendiendo esa experiencia fuera del resto del yo. Aquí, claramente, en esta descripción, no se está reflejando los mismos criterios diagnósticos del DSM-5. Bueno, en la época que escribió Farley no estaba el DSM-5, pero no se está describiendo esta supuesta disociación desde ese descontrol fisiológico que comporta un trastorno disociativo. Y para ejemplificarlo dice, como una mujer joven dijo, Verónica es la chica acostada de espaldas, esa no soy yo. Aquí hay un tema que quien no ha vivido el trabajo sexual no conoce de primera mano. Las trabajadoras sexuales, como el resto de la humanidad, tenemos diferentes roles, ¿de acuerdo? Y si pensáis, seguramente tengáis un rol distinto cuando estéis con la familia, cuando estéis en el trabajo, cuando estéis militando o cuando estéis con los amigos, ¿de acuerdo? Y cada rol pues, puede ir unido a diferentes identidades, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? En el caso de las trabajadoras sexuales, esta escisión entre identidades es mucho más fuerte. ¿Por qué? ¿Por una cuestión de violencia? Pues no voy a decir que no en el 100% de los casos, pero lo que sí diré en el 100% de los casos es por una cuestión de estigma, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nuestra identidad principal, que es aquella con la que nos llamamos con el nombre que nos hemos puesto a nosotras mismas en el caso de las personas trans o que viene en nuestro DNI, con el que nos llamaron nuestros padres, vamos. Es la identidad desde la que entablamos amistades, desde la que entablamos vínculos afectivos con el mundo, con la gente, etc. Es nuestra identidad principal. Si en esta identidad principal la relacionamos con la identidad del trabajo, corremos el peligro de que todo nuestro mundo se derrumbe, es decir, que las relaciones sexoafectivas se nos imposibiliten o se dificulten mucho, que otros trabajos en un futuro no podamos acceder a ellos por el estigma, que si tenemos hijos el Estado nos quite la tutela, que la gente nos pierda el respeto y que todo el mundo nos mire ya desde los prejuicios, desde el estigma, ya sea positivo o negativo, porque nos fetichizan o porque nos convierten eso en un objeto de entre repugnancia, pena, odio y rechazo. ¿De acuerdo? Como nadie quiere vivir eso, lo que hace la inmensa mayoría de trabajadoras sexuales es separar por completo y decir, bueno, yo hago ese trabajo, pero realmente en el fondo yo no soy esa. Porque nos da mucha angustia reconocernos en la puta que somos ciertas horas del día, porque esa puta puede dinamitar todo nuestro mundo y requiere de un proceso muy largo. Decir, no, es que soy trabajadora sexual, requiere de un proceso muy largo de empoderamiento, lo que nosotras llamamos el orgullo puta. Pero esto es algo que cuando no se conoce o no se quiere escuchar a las que lo vivenciamos en primera persona se puede psicopatologizar con mucha facilidad y se le pueden dar causas sin ver la complejidad de todo. Que, vuelvo a decir, no digo que en el caso de ciertas personas el sexo sin deseo no comporte malestar, por supuesto, o sea, yo no estoy aquí para negar esas realidades, pero que hay que ver la totalidad de lo que es la vivencia en la prostitución y analizar todas las causas de malestar, sí, hay que hacerlo, porque si no corremos el peligro de convertirnos a nosotras en un estigma y en una caricatura, y no en un ser humano complejo como el resto. Entonces, ¿es que yo he venido aquí a decir que la prostitución es maravillosa y empoderante? No, he venido a decir que tenemos un estigma que realmente puede o bien generar algún trastorno o bien cronificar trastornos que ya padezcamos o bien agudizar la sintomatología de trastornos que padezcamos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el estigma afecta a diferentes niveles. El primero es intrapersonal, es decir, cómo construimos nuestra autoimagen. Pues por esta parte de nuestra identidad, que es la identidad puta, que hasta que no hacemos un proceso de empoderamiento, de politización,
es esa parte que de cara a la sociedad nos da angustia, aunque quizás también por otra parte nos esté dando herramientas, ¿de acuerdo? Y nos esté también enseñando muchas cosas. Pero esta parte de nuestra identidad de cara a la sociedad hace que pensemos pues, cosas bastante negativas de nosotras, pues que si somos personas destruidas, que ya solo valemos para hacer ese trabajo, que somos personas traumatizadas, que somos malas mujeres, que no servimos para ser madres, que somos muy frías, que, bueno, que somos unas vagas, que somos casi criminales, que no tenemos potestad para decidir sobre nuestras vidas, que somos eso, enfermas mentales, incapaces, etc. ¿De acuerdo? Que somos personas sucias y un largo etcétera de cosas que las tres aquí presentes seguramente hayamos tenido que superar y sobreponernos a ello o no entrar en ese diálogo. ¿De acuerdo? No estamos aquí porque seamos putas felices y haya sido todo un camino de rosas, sino que hemos tenido que aprender a tener mucha resiliencia. Luego también la violencia es interpersonal, cómo nos ven las personas del entorno, ¿de acuerdo? Lo que hablaba de cómo nos fetichizan o cómo pueden rechazarnos, pero cómo dejan de vernos como unos seres humanos y dejan de tratarnos de tú a tú y el tipo de relaciones que se puede establecer a raíz de ahí, pues de plena vulnerabilidad, de dependencia o al contrario, relaciones con defensas, en las que todo el rato hay que dejar las cosas claras, en las que todo el rato hay que aclarar cosas, en las que todo el rato tienes que hacer una labor de pedagogía muy cansina y muy agotadora. Y luego, sobre todo, el estigma afecta en la violencia institucional. Pues luego Ninfa nos hablará de las leyes que nos criminalizan, como la ley Mordaza o las ordenanzas municipales, o la ley que va a venir ahora, que es la ley abolicionista. Son legislaciones que nos llevan cada vez a lugares de mayor clandestinidad, ¿vale? Es decir, nos exponen a la violencia psicológica, pero sobre todo física. Obviamente, ahí sí que crece la posibilidad de acabar padeciendo un trastorno de estrés postraumático. Si esas legislaciones que nos llevan a la clandestinidad van a aumentar, pues eso, el número de robos, ¿vale? En Francia no dejan de agredir a compañeras que trabajan en el bosque de Bolonia. Yo misma conocí a una compañera en Suiza que había trabajado en Francia y la última vez que trabajó fue porque entró una banda criminal a raíz de la legislación abolicionista con un cuchillo de carnicería enorme y se lo puso en el cuello, que le tuvieron que dar puntos. Y a su compañera que se resistió más le pegaron una paliza, le robaron todo el dinero que habían hecho y ella estuvo meses con ataques de ansiedad. ¿Vale? Claro que las leyes que criminalizan pueden hacer que padezcamos más trastorno de estrés postraumático. Después la policía, bueno, no es precisamente un aliado con el estigma, pues a veces ha habido compañeras que han padecido una violación, han ido a la policía y la policía les ha dicho, bueno, son gajes del oficio, ¿de acuerdo? Porque como ya nos violan, pues será que es una cosa normal, ¿no? Los servicios sociales con la quita de custodia, ¿no? Que te hacen sentir que tú no tienes una condición de ciudadana. La asistencia sanitaria, es decir, tú vas al médico y les dices que eres trabajadora sexual y quieren que todas las causas de tus males sean tu trabajo, ¿de acuerdo? Y no están enfocando bien el problema, no están haciendo bien el diagnóstico. Asistencia psicológica, 3/4 de lo mismo. Y si no se hace bien el diagnóstico, ¿cómo vas a poner tú un tratamiento correcto? ¿Cómo vas a definir bien el problema? Luego también los mensajes que se lanzan desde las instituciones, como que se paga por violarnos y se nos puede hacer cualquier cosa. Son mensajes que a nosotras nos desempoderan y a quien están empoderando realmente es al cliente, ¿de acuerdo? Y nos quitan pues, el empoderamiento que necesitamos para poner límites. Porque yo no he venido aquí a decir que todo es maravilloso y fluido, ¿no? Nosotras necesitamos poner límites en nuestro trabajo, entre otras cosas, porque somos deslegitimadas como malas mujeres y como nos portamos mal nos merecemos que nos traten mal. Entonces nosotras tenemos que contradecir esto con mucha firmeza muchas veces, no digo siempre, ni mucho menos. Y luego la negación de nuestra capacidad de decidir, pues eso, ¿no? Que como somos mujeres disociadas o con falsa conciencia, necesitamos que el Estado y las asociaciones de la industria del rescate vengan a salvarnos de decidir
cuál sería el mejor trabajo y la mejor situación para nosotras. Bueno, entonces, ¿se puede producir más trastorno de estrés postraumático con el punitivismo y con el estigma? Sí. Más depresión, pues he cogido la teoría de Beck, de la tríada cognitiva, que dice que la depresión viene con las ideas negativas de uno mismo, del mundo y del futuro. El estigma incide en la autoimagen, como he dicho, el estigma hace que el mundo se vuelva un lugar muy hostil, y el estigma, en el momento en que tú lo has reconocido en tu identidad principal, pues obviamente te dificulta mucho el futuro. Encontrar otro trabajo si quieres en un futuro, ser madre, tener una familia, etcétera, te lo va a dificultar mucho. Esto aumenta las sensaciones de impotencia y de indefensión completamente, porque no formas parte del estatuto de ciudadana. Y con esto la ansiedad, pues sí, por supuesto. ¿Que para paliar todo este malestar algunas personas puedan consumir sustancias? Sí. ¿Que ese consumo de sustancias posiblemente se reduciría si pudiéramos tener una vida un poco más en paz? Pues estoy muy segura de esto. No diré en el 100% de los casos porque estaría reproduciendo ese error de hablar mediante prejuicios, pero yo creo que en muchos casos sí. Y bueno, solo decir que yo para mi trabajo de fin de grado hice un trabajo de investigación, consulté bastantes artículos, de hecho tiene una bibliografía de 3 páginas, y para recabar un poco de estrategias de empoderamiento, bueno, pues construirse una autoimagen positiva, desestigmatizar la actividad, no proyectar el estigma en las compañeras, establecer límites y filtros con los clientes, encontrar apoyos en la religión o en las compañeras, maximizar las estrategias de seguridad hacia clientes y espacios, y luego no traicionar la propia identidad, ¿no? Es decir, incluso en el trabajo poder actuar pues eso, desde lo que son tus criterios, tus límites, etc. Y estos son estrategias que tenían grupos tan dispares como un grupo de trabajadores sexuales de Canadá, me parece que eran, un grupo de trabajadoras sexuales chinas, otras de la India, otro grupo de Nueva Zelanda, ¿vale? O sea, grupos muy dispares entre sí. Y ya para acabar, como seguramente sabréis, están a punto de aprobar una ley abolicionista que va a penalizar a quien nos alquile espacios para trabajar, que muchas veces son nuestra vivienda, porque nosotras tenemos una gran dificultad a la hora de acceder a la vivienda. Si penalizan estos espacios, nos vemos en situación de calle o nos vamos a la clandestinidad. Esto hará que no denunciemos muchas situaciones de abuso. Tenéis un informe de Amnistía Internacional sobre la situación en Noruega, donde se ve claramente cómo la clandestinidad comporta mayores robos, violaciones, agresiones, etcétera, igual que en Argentina, por parte también de las fuerzas del orden. Y que esto, bueno, va a hacer que obviamente nuestra salud mental y nuestro bienestar se vea muy afectado. Si se quiere hacer algo por las mujeres que no quieren estar en la prostitución, se tiene que dar otras salidas laborales. Pero mediante la criminalización no se va a hacer nada por absolutamente ninguna de nosotras, ni tampoco por las víctimas de trata. Ya, que me enrollo mucho. Buenas noches, ante todo, soy Ninfa, soy una puta callejera, pertenezco a FENTRAS, la Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales. Esta agrupación nació precisamente como una respuesta a la criminalización de la prostitución callejera en el 2015, cuando la Ley de Seguridad Ciudadana empezó a ser implantada, ¿no? Yo precisamente recuerdo aquellos días como unos días llenos de incertidumbre, donde podíamos ir a trabajar, pero sabíamos que la policía estaba allí para multarnos, no solamente a nosotras, sino también a nuestros clientes. Desde el 2015 para mí la calle murió, y podría decir que por la experiencia que tengo trabajando muchos años en la calle, porque yo empecé a trabajar a finales de los 90, en un periodo en que un gobierno
socialista había despenalizado la prostitución en 1995. Yo llegué en el 97, 98 y sé lo que es trabajar bajo esa premisa, ¿no?, de la despenalización de la prostitución, que es una cosa muy, muy diferente a lo que estamos viviendo a partir del 2015. Hostigamiento en la calle siempre lo hemos tenido, pero de la manera brutal como lo estamos teniendo en los últimos años es imposible. Yo soy de las que digo que la calle murió y está terriblemente perdida desde el 2015. Ya no solamente por la ley Mordaza, sino por una serie de normativas municipales que todas las ciudades en el territorio español van implantando. Estas normativas municipales son como pequeñas, sí, o sea, son como pequeñas leyes de seguridad ciudadana, porque no solamente afecta a la prostitución, también afecta a la mendicidad, afecta a una serie de cosas y comportamientos. Pero claro, a diferencia de la ley Mordaza, se supone que siempre viene también esa visión un tanto paternalista. No, a las prostitutas no las penalizamos, dice, solamente al cliente. No, mentira. Hay normativas municipales que sí multan a las mujeres y multan también a los clientes, igual que la ley Mordaza. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la ley de seguridad ciudadana conocida como la ley Mordaza, hay una forma como nos invisibilizan, que es mediante un artículo que es la invisibilización, mediante un artículo que es la desobediencia a la autoridad. O sea, que nosotras estamos paradas en alguna esquina y la policía viene y nos dice que nos vayamos de la zona, que no podemos estar paradas allí. Si a los 10 minutos vuelve, aunque sea que estemos esperando el bus y nos pilla, porque la policía nos conoce, en las calles nos conoce, nos tienen bien fichadas, viene y nos pone una multa por desobediencia, por desobedecerle. Yo creo que muchas de las personas que están aquí, que son activistas y están en movimientos sociales como la paz, de estos movimientos de desahucios, sabrán a lo que me refiero con ese epígrafe de desobediencia a la autoridad. Pues es así como las putas estamos en la calle invisibilizadas mediante este artículo, ¿no? Pero sin embargo, al cliente sí, a ellos sí les ponen directamente por estar demandando el consumo de la prostitución. Y es más, a ellos en su volante de la multa, porque hay una notificación, la policía pues que está allí, pone también nuestros propios datos. O sea que si hay un cliente que se está multado, dice el por qué y con quién le han pillado. O sea que están allí todos nuestros datos, nuestros nombres, nuestros DNI, nuestro número de tarjeta de residencia. Y aunque parezca mentira, no los pasaportes, porque paradójicamente en la calle hay un férreo control de la migración. O sea que la UCRIF, que es la que está ejecutando la ley Mordaza, sabe muy bien mediante controles, un día sí y otro día también, porque son formas como ellos controlan y hacen sus listados de las putas que estamos ejerciendo, y da igual que tengamos tarjeta de residencia. O sea que si muchas veces la UCRIF nos persigue por no tener papeles, pues como putas nos hostiga haciéndonos controles, y basta que la policía esté allí controlándonos y pidiendo la documentación como para que la clientela se vaya ahuyentando. Entonces, lo que quiero decir es que en el mejor de los casos, personas como yo no nos pueden hacer un expediente, porque ya sabéis que la prostitución está en ese limbo de alegalidad. Pero a mí ya me han jodido por estarme pidiendo la documentación y porque están allí. Pero sin embargo, no me pueden a mí echarme del Estado español, yo ya tengo DNI. Pero sin embargo, una compañera que no tiene papeles, inmediatamente se la llevan a los CIES, que son los centros de internamiento de extranjería. Y evidentemente si va allí, pues posiblemente esa compañera ya no salga, tiene que ahí permanecer hasta que haya un vuelo charter y pueda ser expulsada, hasta que le salga, y si no es por allí, pues hasta que le salga una resolución de expulsión y tal.
Yo en mis tiempos, cuando ejercí a finales de los 90, que no teníamos esta ley mordaza, lo único que nos impedía trabajar, que por lo menos eso era lo que queríamos, era por no tener papeles. Y siempre decíamos, el día que consigamos papeles yo podré estar trabajando de manera tranquila, pero en realidad nunca fue así. La policía siempre se ha inventado cualquier excusa para hostigar a la prostitución. Lo máximo que nos podían hacer en aquellas épocas era que no existía, a finales de los 90 no existían los CIE, existían, o sea, las comisarías de extranjería, y de hecho en la ciudad de Madrid nos llevaban a madrazo. Yo era una de las clientas habituales, estar metida allí una semana sí y otra también. Pero lo bueno era que los trámites administrativos podían durar mucho tiempo. Entonces lo que nosotros hacíamos, y como teníamos dinero, porque la prostitución no estaba perseguida como lo está haciendo ahora, y podíamos pagarnos un abogado para que nos hiciera estos trámites, estas cosas administrativas, de que nos hiciera en primer lugar una exención de visado que nos podía mantener más tiempo, y luego vamos a recurrir esto y vamos a recurrirlo de acá. Y entre esas cosas, a mí por lo general me llegó muy a bien una regularización que hizo el presidente Aznar en aquella época. O sea, me vino bien. Sí. Pero sin embargo, por ejemplo, hoy en día muchas compañeras, cuando se encuentran con este problema, que han sido multadas, y sistemáticamente, no vamos a hablar una vez, yo tengo compañeras que han sido multadas 6, 7 y muchas veces que ya ellas han perdido la cuenta. Hay compañeras que cuando la policía que nos controlan sabe bien a cuándo se nos termina la tarjeta de residencia, cuando se nos termina, y ellos están pendientes, y es que nos tienen bien fichadas y van directamente a nosotros en ese periodo de indefensión en que estamos cambiando, o sea, renovando la tarjeta de residencia. Y muchas de las compañeras precisamente han perdido su residencia porque no han podido hacer frente a las multas, porque las multas que estamos teniendo son de 600 euros. Entonces, si lo pagas en un periodo de 15 días, pues pagas 300. Pero señores, 300 es mucho dinero que hoy por hoy, si no nos dejan trabajar, poco vamos a poder pagarlas. Y hay compañeras que así, algunas han perdido incluso hasta sus casas porque no han podido hacer frente a las hipotecas a causa de estas deudas y el no poder trabajar libremente sin trabajar. Aunque parezca mentira, una de las cosas que siempre yo destaco es que, más allá de la fantasía, de lo que se puede decir en la calle, precisamente estamos más controlados por la policía. Muchas veces en las charlas se nos acusa de fomentar el proxenetismo, y no solo el proxenetismo, sino que las mafias, como que si las mafias fueran cosa de nosotras, como que si nosotras somos responsables de esa mafia. Y siempre hemos dicho de que a la policía deberían interpelarla, porque nosotras, como ya os he manifestado, siempre la policía nos está constantemente haciéndonos registros, está constantemente cogiendo nuestra documentación, nuestros DNI, nuestras tarjetas de residencia, para comprobar si el documento en primer lugar es válido o no, si es alguna falsificación. De hecho, a eso se dedica la OCRIF, y que nosotras seamos esas personas. Si hay mafias, si hay personas que están siendo extorsionadas, eso tiene que responder es la policía. A ellos que deberían de dirigirles, sobre todo el abolicionismo debería decirles: señores, ¿qué está pasando? ¿Por qué están las mafias aquí? Porque las putas que tienen papeles están diciendo que están siendo controladas. O sea, que ustedes saben, y de hecho dice, hay 300 mujeres, ha bajado a 200. O sea, quiere decir que llevan un control. Y tanto es así que yo a veces me he negado a darles hasta mi número de teléfono, porque si quieres comprobar mi documento, ahí lo tienes, compruébalo. Ya está bien, gracias. No, ¿por qué tienes que preguntarme dónde vivo? Pues todo en el DNI también lo está. De pronto en la tarjeta de residencia no, pero en el DNI lo está.
Yo creo que sí, también está en el... Es que hace años que dejé de tener No, la no, residencia y ya, Sí, ya no lo sí está, recuerdo. ¿no? Sí. Pero ahí lo tienes, o sea, ¿por qué tienes que pedir mi número de teléfono? O sea, ¿para qué? Yo me he rehusado a darle mi número de teléfono a la policía, pero hoy que nos tienen controladas, están allí. Y si acaso existen las mafias, que no voy a negar que puedan existir, no es responsabilidad nuestra. Y tanto es así que en una charla precisamente que se dio en la UNED, vino Médicos del Mundo y habló sobre las mafias y todas esas cosas y por ahí por allá, porque a ella les consta a las mujeres, porque incluso se atrevieron a decir en Médicos del Mundo, hemos asistido a mujeres víctimas de trata, y estaba un señor de la UCRIF también en la mesa. Explica lo que es la UCRIF. Sí, la UCRIF es la unidad de delitos contra documentos, falsedad y todo ello, que es extranjería. Es quienes nos aplican la ley de extranjería a todas las personas, y muchos de ellos están en los barrios populares, en las bocas de los metros, mirando, captando a todas las personas que por nuestro aspecto racializados, por nuestro aspecto migras, ya somos sospechosas de no tener papeles. Entonces están allí pidiéndonos los papeles. Esa es la UCRIF. Y estaba un señor de la UCRIF y les interpeló precisamente a Médicos del Mundo. O sea, con todo lo que ustedes están hablando de que estáis asistiendo a mujeres víctimas de trata en la calle y en los clubes, ¿por qué no lo habéis denunciado estos casos de trata? Y se quedaron, las personas que habían ido, se quedaron así afectadas, que luego me consta verlo, que luego lloraron después de la charla de la UNED, que estoy hablando en la UNED en Madrid. Sí, la vimos. Estaban que lloraban porque se sintieron atacadas e interpeladas por la UCRIF. Pero al fin y al cabo, yo creo que en este caso el señor de la policía le estaba diciéndole, si a ustedes les consta, ¿por qué no lo denuncian estos casos? Pero con esto lo que vemos es cómo se les estalla a esta gente la burbuja de la instrumentalización de la trata para salvar sus proyectos, porque para ellas todas las mujeres en contexto de prostitución pues somos víctimas de la trata, o sea que somos leídas como tal. Y aunque muchas hayamos venido, como en mi caso, yo vine de manera legal, porque en aquellos tiempos en mi país podía yo tener un visado de turista de 3 meses, pero mi cometido no era venir de turismo, yo venía era al trabajo sexual y me quedé. Porque cuando un estado como el mío, yo soy de Ecuador, no te da la garantía, y sobre todo perteneciendo a colectivos vulnerables como ser trans, y en los tiempos en que me tocó migrar ni siquiera había comunidad LGTB formada como lo hay hoy en día, que no estaba reconocido aquello, y que la propia Constitución te criminalizaba, la Constitución de aquella época, la Constitución ecuatoriana de aquella época te criminalizaba, pues no teníamos ningún derecho. Yo no era capaz. Si este Estado no te da las garantías, no te ofrece trabajo, no te ofrece nada, pues está en tu mano salir del país y buscarte un porvenir. Y evidentemente la prostitución está dentro de los proyectos migratorios, como lo dijo Linda, pero yo no era capaz de... Hay compañeras mías, tanto mujeres cis como mujeres trans, que sí ejercieron trabajo sexual en nuestro país. Yo sinceramente les digo, soy una cagada en el nivel de violencia que hay en los países latinoamericanos, como en tantos otros países. Pues yo no era capaz de ejercer trabajo sexual y no me veía capaz, ni hoy por hoy me siento capaz de ejercer trabajo sexual en nuestros países de orígenes. Digo esto porque esa es una realidad. Tanto es así que ahora mismo, con todo lo que está pasando en el Perú, con todo ese problema de golpe de Estado que tiene este país, pues las fuerzas del orden, tanto la policía como las fuerzas militares, están socavando más bien las revueltas sociales, la protesta social de la gente indígena, la gente racializada, que se oponen a ese golpe de Estado. A eso es que se está dedicando. ¿Y qué está pasando? Que se levantan el AMPA, se levantan este grupo de narcotráfico, de delincuencia,
a campear por sus anchas, porque el río revuelto ganancia de pescador, como se dice en mi país. Pues hoy por hoy, y esto es de lo que se refería Nacho, en el Perú, en las calles de Lima, está pasando una cosa muy, muy grave en el trabajo sexual callejero. Hay un sector que trabajan las mujeres trans y un grupo de delincuentes, de mafia, quieren hacerse con el control de la calle y están no expulsando a las mujeres que están en el lugar para poner a la gente que ellos quieren, a las mujeres que ellos quieren. Están matándola y de manera literal. Es una manera tan bestial que están utilizando que se jactan en las redes sociales de los asesinatos que se están cometiendo. Y en una semana han matado a 7 compañeras. Y claro, ¿qué hacen esas pobres mujeres que tienen que salir a trabajar, a sobrevivir, que viven de la prostitución? Eso es una de las cosas que denuncian. Han ido a la jefatura de policía y le han reclamado al Estado que por favor ponga orden en esto. Y de eso se trata muchas veces nuestras intervenciones, de hablar de estas violencias. Y muchas veces el abolicionismo dice de que estamos nosotras romantizando la prostitución. Y por una serie de cosas boicotean nuestras intervenciones cuando nosotros lo que estamos hablando es de la criminalización. Hoy por hoy, y siempre lo vivimos denunciando, las mujeres, las trabajadoras sexuales tenemos incluso problemas de acceso a la vivienda porque como no está reconocida nuestra actividad, no tenemos para nada un estatus de trabajadora que nos permita decir, mira, yo estoy trabajando en este club o yo estoy trabajando en este sitio y tengo el dinero para pagar mi alquiler, porque como no está reconocida nuestra actividad, pues pasa lo que pasa. O sea, de las tantas violencias que estamos sucediendo, pues bueno, en la calle también pasa lo mismo. En la calle la gente siempre, y el abolicionismo espera que nosotros hablemos de violencia que nos hacen los clientes, de cómo nos violan, de cómo nos hacen sufrir, pero sin embargo la violencia institucional que estamos recibiendo, cómo se hacen las leyes, eso a ella no les afecta y que afecta precisamente nuestras vidas. Y a estas mujeres, como estábamos diciendo, de allí de Lima, Perú, lo están pasando fatal porque ven amenazada su vida y no poder salir a trabajar porque sabe que hay una banda criminal que las mata y de hecho las mata delante de las otras compañeras para que nadie, o sea, para que vean el castigo que a lo que se ven sometidas si desobedecen y no desocupan las calles. Es por eso que la mejor manera, nosotras, las mujeres migras que venimos, sabemos que muchas veces no podemos hacer nada, ya sea en lo personal, con nuestra familia, con nuestras... si no estoy allí, siempre una de las cosas que tenemos es enviar dinero para solucionar los problemas familiares. Pues hemos entendido también que la mejor manera de ayudar a los colectivos de las compañeras que están allá es realizando un crowdfunding, que es el que habla CAS, de que desde CAS se está haciendo. Si entráis a la página de Facebook, ahí veis los enlaces para poder ayudar. Cualquier ayuda es mucho para nosotras y ayudarle a estas compañeras que se están autoorganizando y ayudando a esas mujeres, incluso pidiendo defensa jurídica. Por lo tanto, os animo que entréis a esa página, participéis de ese crowdfunding que está en la página de Facebook, ¿verdad? Sí, de acá. Tenéis que poner, si queréis, esa ayuda específica, porque como ya lo dijo Nacho, hay está alguna la ayuda, es Perú. Sí, O sea, eso es importante, tenéis que poner Perú, para que sepamos nosotros que esa ayuda va directamente al proyecto que estamos hablando. O sea, que ese dinero que entra va en bloque a la transferencia bancaria. Lo digo para que todo tiene que ser cristalino, o sea, nosotros estamos en el ojo de huracán, tenemos auditoría externa, o sea que el dinero ese tenemos que saber qué es el dinero que se da para mandarlo para allá. Es importante que se ponga Perú. sí, dicho esto, o sea, es lo que nosotros entendemos. Nosotras las migras, aún así, tenemos que solventar muchas cargas familiares. Tenemos a una madre en nuestro país de origen a quien mantener, a un padre, a un familiar, a un mayor a nuestro cargo. O sea que las putas estamos allí y existimos y resistimos y pese a todo. O sea, cuando yo digo en principio, yo sé lo que es trabajar en un ambiente de no criminalización, de despenalización, que fue a finales, pues
estos problemas no los teníamos. Yo cuando hice mi proyecto migratorio siempre rogué que jamás me falte qué comer o en qué hueco estar metida. Pues puedo decir que gracias al trabajo sexual yo he podido cubrir esas necesidades. No así a partir del 2015 que he empezado a vivir la precarización, no así a mí me ha ido bien, cada vez es peor. O sea que en vez de entre más años tenemos, pues tener afianzado nuestro futuro, pues no tenemos hoy por hoy futuro. Y lo digo porque estas leyes a las cuales nos vemos sometidas, que va a venir precisamente como lo han dicho las compañeras, una ley que nos va a despojar de nuestras propias casas, porque hará que nuestros caseros, que es la ley de la tercería locativa, y yo principalmente puedo decir, yo tenía un sitio donde ganarme mi trabajo y mi casa era mi hogar. A mi casa yo no llevaba clientes porque quería preservarlo como tal, porque la calle a mí me generaba el dinero para estar al día en mis rentas, en mandar dinero a mi madre, a mi padre, que son separados, y tal. Y ahora pues estamos viviendo en esa situación tan tremenda precisamente por esta ley. Y yo misma sé lo que es, estuve a punto de perder mi vivienda, porque para nosotras es difícil. O sea, ¿de qué manera nosotras podemos acceder a la vivienda si no tenemos una nómina? Que hoy por hoy hasta eso se ha perdido, porque antes podíamos ir nosotras con nuestro dinero, 2 meses de depósito, 2 meses de depósito y el que corría, porque teníamos dinero para ello y simplemente hablábamos con los caseros. Ahora esa relación de casera y arrendataria como nosotras ya se ha perdido. Ahora hay que hacerlo por medio de las inmobiliarias y muchas veces no cumplimos esos requisitos. Y muchas veces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es allí donde las mujeres trabajadoras sexuales pues perdemos mucho dinero. ¿Por qué? Porque para que nos hagan unas nóminas falsas, para cumplimentar todas esas cosas, en el dinero vamos dando más pedirle favores a clientes. Exactamente, pedirle favores a clientes para que ellos nos alquilen y que el alquiler salga a nombre de ellos. O sea que no es fácil para nosotros. Y esta ley que nos viene precisamente nos va a desahuciar a las trabajadoras sexuales, más que nada porque ante la precarización, si antes yo podía permitirme pagar un piso sola, ahora tengo que asociarme con compañeras para hacer frente a los gastos. Pero ¿qué pasa? Yo en este caso, como persona que tengo un DNI, si me hago cargo de la gestión del piso y estoy con 2 o 3 compañeras, en el supuesto caso, Linda no tiene papeles, pero necesita una vivienda, viene a vivir conmigo y tal, pues la que está en mejor posición ante esta ley que va a venir, esa es la que va a ser acusada de proxeneta. Y contra ella se nos va, porque nuestros dineros para pagar la renta vienen del trabajo sexual. Si ya no tenemos en la calle, vamos a tener que, sobre todo las mujeres trans, ¿no?, que ir a trabajar o bien a un piso, porque a clubes no nos permiten, o sea, no y depende de qué piso. Muchas de las compañeras que quieren alquilar piso para trabajar de manera independiente, si eres trans no te quieren dar porque eres muy conflictiva. Parece ser que las mujeres son más dables, pero las trans somos muy conflictivas. ¿Y por qué? Porque muchas veces protestamos y porque lo que nos alquilan a veces son una mierda. Nos están ganando una pasta semanal y el piso para poder trabajar son en paupérrimas condiciones, y eso vosotras lo habéis vivido. Entonces siempre la mujer trans ellas no son muy conflictivas, y ahí está también entre el juego la negación de la identidad. Son unos hombres que vienen aquí emplucados a pelear, mejor nos quedamos con las mujeres. En fin, lo que quiero decir es que la que esté en mejor posición va a ser acusada de proxeneta. Y eso ya lo hemos visto, porque ya ha pasado en los países no solamente nórdicos, también en países como Argentina, a la que lleva las cosas de una vivienda, es la que es acusada de proxeneta, y es a la que se la lleva y se la encarcela, ¿no? O sea que ya nosotras sabemos lo que está pasando en otras partes, sabemos y conocemos por dónde vienen los tiros, pero sin embargo a nosotros no se nos escucha. Al momento de legislar no se nos tiene en cuenta, y es una de las cosas que siempre hemos demandado. De hecho hemos hecho campaña escuchar para legislar, ¿no? O sea que
es una cosa tremenda y lo que va a venir nos va a llevar a más clandestinidad. Nosotras sabemos, y acuérdate cuando en Francia entró la ley abolicionista, lo primero que a las mujeres del parque del bosque Boloña, la delincuencia comenzó también a asaltar a las mujeres porque manejamos dinero en efectivo, entonces somos para los delincuentes somos ese blanco fácil y no importa si matan a una puta o una trans, o sea que les sale gratis matarnos. Entonces de esas cosas estamos hablando cuando decimos la confección de leyes, qué leyes hacen. A nosotras nos interesan, por ejemplo, las putas de la calle. Una de las cosas que siempre hemos tenido en nuestras reivindicaciones ha sido la negociación de espacio, un sitio donde nosotros podamos trabajar sin molestar y ni ser molestada. Y de hecho, tenemos nosotros muchos proyectos de cómo deberían ser esos espacios y qué elementos debería haber para que nosotras nos sintamos seguras, pero no se nos escucha. Hay ciertos modelos de ejercer la calle en otros sitios que están funcionando mucho mejor, que van bien, pero como no se nos escuchan, no nos quieren allí. ¿A quién benefician en realidad estas leyes? Eliminar la calle, pues a una patronal porque sea lo que sea, los macroclubes no van a desaparecer, no van a desaparecer porque ellos, aunque digan sí, vamos a ir contra la prostitución, pero ellos tienen licencias de hospedaje, ellos tienen licencias de discotecas, ellos tienen licencia de tantas cosas, aunque se ejerza prostitución allí. Ellos están, como lo dijo el músico de Mabel Lozano, que lo han pillado que otra vez ha vuelto a tener su propio burdel, ese músico que ha sido precisamente perdonado por la persona que tú has citado, o sea, que era un proxeneta al cual Mabel Lozano le ha dedicado libro, documental y hasta un videojuego, y luego en una charla la señora Tigano lo cogió y lo perdonó porque él había... ¿Cuántas mujeres de este...? Más de 1.700. Más de 1.700. Perdonó por todas nosotras. Sí, En nombre de todas nosotras. En nombre de todas, perdonó a ese hombre redimido, sí. O sea, ese señor, hay un artículo que ha salido que ha vuelto a las andadas y ya tiene su propio burdel. Entonces le pregunta, oye, ¿qué vas a hacer con esta nueva ley que va a salir? Él me dice que todo está bien medido, bien estudiado, todo está atado y bien atado. O sea que ellos ya lo tienen. ¿Quiénes vamos a salir perjudicadas? Las putas. Las putas y sobre todo putas independientes. Sobre todo siempre las putas callejeras, porque la criminalización, porque están pidiendo incluso hasta cárcel para el putero. ¿Dónde va a ser más visible la demanda de prostitución? En la calle, porque la policía está ahí para verlo y para ir a multar y si es posible, si sale esta ley adelante, pues coger, ¿cómo que se llama? Y el putero encarcelarlo. Ojo, que aquí yo tampoco quiero defender al putero. Pero el problema es que ya lo hemos visto, por ejemplo, en Francia, en el Bosque Boloña, que muchas compañeras, por ganarse ese dinero, trata de proteger al putero y llevárselo a sitios más retirados para que la policía ni la multe a ella ni le multe a él. Y más que nada para ganarnos. Pero en realidad aquí estamos en una desigualdad. Si yo antes podía decirle a un cliente qué prácticas doy o qué prácticas no hago y decirle puerta que no voy, pues si ya no voy a tener la oportunidad de poder ganar y es lo único que quien me ha parado y voy a ganarme tanto, me voy a ir sin tener ese pacto que siempre nosotros hacemos, de qué es lo que vamos a hacer, cuánto tiempo vamos a charlar, o sea, cuánto tiempo vamos a estar antes de yo subirme, pero no voy a poder pasar esos filtros si voy a estar pendientes de la policía. O sea que evidentemente nos va a pasar lo que ya ha pasado con el caso de Vanessa Campos y muchas compañeras más que a los pocos días de estar en la criminalidad, pues estamos en esa desigualdad, estamos abajo. Entonces el cliente, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a imponer lo que él quiera, nos va a prácticas que no queremos y evidentemente los precios van a ir más abajo porque él pobrecito, él se está exponiendo y que nos está haciendo un favor a nosotras. O sea que en realidad yo quisiera, o sea, que os preguntéis, ¿a quién realmente benefician estas legislaciones? Claro que nosotras queremos una legislación
pero está mal planteado el debate. Legislación, o sea, como dicen, legalización o abolición, nunca ha sido ese el debate. Eso ha sido un falso no debate. Nosotros sí queremos una legislación, pero no cualquier legislación, porque hay legislaciones como las que hay en Alemania, como las que hay en los Países Bajos, que a nosotros no nos gusta, no queremos ese tipo de legislación. Nosotros tenemos en mente una legislación que tenga que ponga en el centro de todo ello los derechos de las trabajadoras sexuales. ¿Por qué? Porque tenemos una patronal que está reconocida desde el 2004, reconocida por el Estado español, que nos está arrollando. De eso va nuestra lucha. O sea, de eso va. Por eso formamos un sindicato, para eso precisamente ir y en cierta manera luchar contra toda esa serie de cosas que en la pregunta que nos vais a hacer podemos responder sin ningún problema. Y de hecho os animo a que preguntéis lo que quiera, por favor. Preguntéis, cuando llegue el momento de pregunta, preguntéis lo que quiera y no esperéis de aquí a mañana en las redes decir no, qué tal y cuestionarnos cuando ahí no podemos responder. O sea, ahora es el momento de que lo que queráis, porque para eso estamos nosotros, para responder sin ningún problema. Así que con todo esto yo os animo, y también quiero que sepáis que las putas de Afentras tenemos un proyecto por la realizadora de Cárceles Boyera, Cecilia Montagud, y estamos haciendo un documental que se llama Las chicas del polígono. Tengo allí unas cosillas para poder dar a quien quiera ver el teaser de ese trabajo que estamos realizando a las putas de la calle. Gracias. Bueno, pues eso, que ahora os toca a vosotras. Sí, yo quería preguntar una cosa.